¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Disputar el Alba, donde nos juntamos tres medios populares para discutir y construir una mirada antiimperialista sobre lo que sucede en nuestra América y el mundo. La iniciativa, repetimos, surge de los medios de Raíz Media en México, Barricada TV en Argentina y People's Dispatch, un medio internacional. Así que estaremos aquí todos los lunes. Acompáñenos a las 7 de la noche, hora de México, a las 9, hora de Venezuela, y a las 10 en Argentina. Bueno, para que quienes estuvieron acompañándonos la semana pasada saben que hablamos con el secretario general del ALBA TCP, Jorge Arriaza, quien nos contó sobre la disputa postelectoral en Venezuela y la reacción internacional. Hoy seguimos la discusión sobre la República Bolivariana. Sí, seguimos hablando sobre lo que sucede en Venezuela porque la oposición golpista y fascista tiene una estrategia, ¿no?, de ataque que fue la que charlamos la semana pasada con Jorge Arriaza, que no solamente se restringe a desconocer el voto popular, ¿no? El ataque es económico, es político, es mediático, es judicial. Intentaron, sabemos, con golpes de Estado, intentaron con un magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, con el sabotaje a los servicios públicos, pero no pueden contra un pueblo organizado. Y es el mismo pueblo el que este fin de semana realizó una gran marcha por la paz en Venezuela. Pueden buscar en redes sociales las imágenes donde se ven las calles desbordadas, donde una vez más se demostró su apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana y el rechazo a las acusaciones de fraude por parte de la extrema derecha, ¿no? Esas grandes movilizaciones recorrieron Caracas y las grandes ciudades del país, mientras que continúan los intentos nacionales e internacionales para desestabilizar el país y desestabilizar un gobierno elegido democráticamente el pasado 28 de julio con más del 52% de los votos, tal y como lo proclamó el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y es justamente, Luciana, ese organismo, el Consejo Nacional Electoral, quien esta semana se encuentra haciendo el peritaje correspondiente de las famosas actas que pues justamente fue el presidente Nicolás Maduro, a quien acusaron de fraude, el que presentó este recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para esclarecer el resultado final. Y contrario a lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, fue Edmundo González Urrutia quien se negó a reconocer, junto con María Corina Machado y la derecha electoral venezolana, no reconocieron los resultados, aun cuando gritaron fraude una y otra vez, no presentaron ni una sola prueba de todo esto. Y recordemos en ese contexto que ni las 930 medidas coercitivas unilaterales, la violencia, la persecución, fake news, intentos de magnicidio lograron ese objetivo. La ultraderecha, como ya dijeron, insiste en desconocer los resultados y ha intentado utilizar las plataformas regionales, presidentes, organismos, medios de comunicación, y el pueblo resiste. Bueno, no nos sorprende, ¿no, compañeras, la posición golpista de algunos presidentes, como el presidente Daniel Noboa en Ecuador, el mismo presidente que, recordemos, firmó una declaración sobre el respeto al asilo diplomático en Venezuela, mientras que meses atrás ordenó asaltar la Embajada de México para perseguir al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, invadiendo territorio mexicano, o el presidente Javier Milei en Argentina, un presidente que está muy ocupado viajando y metiéndose en asuntos internos de otros países, mientras que se eleva la pobreza un 55% en nuestro país. Tampoco nos sorprenden las denuncias de la OEA, principal impulsora del golpe en Bolivia, ni las campañas de difamación de los medios de comunicación hegemónicos, pero sí nos preocupa la posición
de algunos gobiernos que se asumen como de corte progresista y que son los mismos que en definitiva sufren la doble vara y son acosados por el imperialismo cuando pretenden llevar adelante algunas de las transformaciones en sus países, ¿no? Y es por eso, en este contexto, que decidimos hablar hoy con nuestra querida Laura Capote, referenta de Marcha Patriótica, integrante de la Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA, una plataforma que tiene en su núcleo a más de 400 organizaciones de 25 países y que en las últimas horas sacó a la luz un comunicado a partir de las declaraciones que ya hablaremos de ellas, del presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya que estos presidentes llamaron a un cogobierno con la derecha y a realizar nuevas elecciones. Así que, Laura, te damos la bienvenida a este espacio de Disputar el ALBA. Compañeras, buenas tardes a todas. Un gusto estar acá en Disputar el ALBA. Soy muy contenta de esta invitación y bueno, a charlar de todo la doble vara internacional que hay siempre con Venezuela y que jamás se aplica con otros países. Y pues así es, hay una doble vara, como tú bien lo mencionas, querida Laura, en donde no se trata a Venezuela de la misma manera. Por eso es que tratamos de rescatar estas posiciones que han surgido en los últimos días, que parecieran no necesariamente estar en los reflectores. Así que pues queremos preguntarte primero cuál es esta posición en torno a esto que ya venimos esbozando, ¿no? Esta doble vara, pero también los llamados de fraude. ¿Cuál es esa postura de ALBA Movimientos frente a estas declaraciones específicamente de Lula da Silva, de Gustavo Petro, quienes esperábamos tuvieran esa claridad, esa firmeza ideológica en estos momentos? Así es, Ali. Pues la verdad, igual que como ustedes dicen, si bien uno no es que espera ningún posicionamiento muy revolucionario, sí por lo menos pensábamos que estábamos cerquita de algún posicionamiento menos influenciado, ¿no? Sabemos el tire y afloje de lo global y de las disputas también, sobre todo vinculadas con las próximas elecciones que van a suceder en Estados Unidos y que, bueno, sabemos en nuestro continente que eso modifica totalmente la correlación de fuerzas en nuestro continente, pero como dicen, pues efectivamente recibimos con sorpresa pues estas declaraciones que si bien no han sido declaraciones formales, es decir, en este estilo que venían haciendo estos gobiernos, por lo menos junto con el de López Obrador, de comunicados conjuntos, etcétera, si bien son declaraciones en la prensa, en Twitter, en el caso de Petro, sí por lo menos van allanando un terreno que nos preocupaba desde los movimientos que estamos en ALBA y bueno, nos parecía importante, fundamental avanzar en una declaración, digamos un poco fuera de época, que parece que la característica de la época es lo gris y lo tibio y lo dubitativo, entonces en ALBA dijimos, no, acá hay que salir con firmeza, con claridad, un poco disipando todas esas dudas que por alguna extraña razón aparecen siempre cada 6 años con las elecciones de Venezuela y que nos ponen también un poco sobre la mesa cuáles son los actores que están disputando un modelo en nuestro continente, ¿no? Entonces, en la articulación lo que dijimos fue, hay que salir con un elemento muy concreto, que hay una serie de errores, vamos a llamarlo de esa manera, errores técnicos, pequeños olvidos, selectivos o no, de distintos actores de la política regional. Entonces, por un lado salimos a plantear, bueno, no existe ninguna posibilidad, digamos, estas propuestas que hacen en estas intervenciones no oficiales, tanto Lula como Petro, de algún ejercicio de cohabitación, cogobierno, por un lado, o por el otro, un intento de Frente Nacional, muy similar al pacto de punto fijo que ya existió en Venezuela, intentos de repetir las elecciones, bueno, una serie de salidas que primero que todos son inconstitucionales. Creo que cualquier persona que conoce el proceso revolucionario en Venezuela sabe que la Constitución Nacional, producto de una asamblea constituyente, producto de una participación popular enorme, fue precisamente, o es precisamente esa carta que se respeta y que se busca poner como una de las principales referencias a la hora de decidir la política cotidiana en Venezuela. Entonces, plantear segundas vueltas electorales, plantear repetición de las elecciones es inconstitucional, primero. Entonces, eso habla de un desconocimiento muy grande sobre las herramientas que la propia institucionalidad venezolana contempla para este tipo de propuestas. Y por otro lado, bueno, un planteamiento que ya decíamos en la declaración y que varios compañeros y compañeras han replicado en estos días. Yo no me imagino como colombiana un gobierno, un cogobierno de las fuerzas populares del pacto histórico junto con el uribismo. No se me ocurre, y espero que al presidente Petro tampoco se le ocurra una materialidad de eso. O en el caso
de Brasil, ¿cómo nos vamos a pensar un gobierno del PT y de Lula junto con Bolsonaro? Más allá de que hayan sectores de centro que puedan estar y ser aliados de los gobiernos progresistas, estamos hablando de derechas que son de un corte fascista, de un corte golpista, que de ninguna manera representan ni defienden la institucionalidad democrática. Entonces, bueno, estas propuestas un poco descabelladas, descontextualizadas, siendo, digamos, dando el beneficio de la duda, siendo desinformadas, si se quiere, tal vez hay un problema de asesoría de esos gobiernos, vamos a ser buena en la lectura. Por eso también en el comunicado apelamos a el espíritu democrático que han demostrado estos gobiernos, ¿no? Por supuesto que no hablamos de lo mismo, como decía Luciana antes, no estamos hablando con Noboa, no estamos hablando con Milei, estamos hablando con Gustavo Petro, estamos hablando con el presidente Lula. Bueno, apelamos a esa característica democrática de los pueblos que los eligieron y los pusieron en ese lugar para respetar algo tan simple y tan llano como la democracia, como la soberanía y la democracia de cualquier estado. El presidente Nicolás Maduro respondía a eso, ¿no? Justamente. Bueno, nadie en las elecciones de Brasil se puso a decir que el porcentaje tan chiquito que había entre uno y otro, que si el Tribunal de Justicia sí o no, no, hubo un apoyo total y concreto y una fe en las instituciones brasileras que efectivamente confirmaron la victoria del presidente Lula, y además de eso hubo un rechazo enorme, tajante al intento de golpe que hubo en enero de hace 2 años, justamente para permitir ese momento bizarro, extraño que vimos ahí en el Palacio de Planalto y las distintas otras instituciones ahí en Brasilia. Entonces llama la atención porque eso no sucede, y la respuesta es muy clara. No sucede porque es Venezuela, y porque en Venezuela no estamos hablando de un gobierno progresista, estamos hablando de un proyecto revolucionario que lleva 25 años en vigencia y que lleva profundizándose con contradicciones, con cosas buenas y malas, pero que es muy simple. En las elecciones se gana o se pierde. La oposición perdió y no puede aceptar que perdió. Ya tenía preparado un discurso de desconocimiento y fraude que lastimosamente encontró un eco en algunos descuidados, despistados, y también en algunos que considerábamos compañeros y compañeras y que lastimosamente pues están cayendo en ese encanto, el sutil encanto de la burguesía, ¿no? Como dice. Pero sí nos parece importante ahí recalcar, y por eso lo planteamos en el comunicado, no existe ninguna posibilidad ni de estas propuestas ni de ninguna otra. No hay nada que inventarse, no hay que esperar a la OEA, no hay que esperar qué dice Estados Unidos, no hay que esperar qué dice la Unión Europea. El Estado venezolano, como cualquier otro Estado soberano, tiene unas herramientas, instrumentos para dirimir cualquier duda sobre el proceso electoral. Esas son las del Tribunal Supremo de Justicia, que ya comentaba Lina, es el proceso que está en camino, y lo que diga el tribunal es el fin de la historia, es el fin de la especulación electoral. Ahora, por supuesto que todas sabemos acá que lo que pasa en Venezuela no es un problema electoral. Acá no es lo que pasa en las urnas, acá sí las actas o no las actas, ¿no? Acá es una disputa por un modelo y una disputa por un país que tiene las principales reservas de petróleo del planeta. Ese es el problema. Entonces, como dice la salsa, quítate la máscara, dejemos la hipocresía y hablemos en serio de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de Venezuela, porque como decimos en Alba, los que reconocieron de la noche a la mañana a un tipo autoproclamado en una plaza con un atril de cartulina, ahora están súper preocupados por actas, respaldos, votos, páginas web, y bueno, somos pocos y nos conocemos bastante, como dice el dicho. Bueno, Laura, justamente creo que esas declaraciones que escuchamos, como tú dices, de manera como informal, a través de medios, de redes, de Gustavo Petro y Lula, sorprendieron a varios que tal vez no conocen el interior de esos procesos, esos gobiernos y sus limitaciones, pero cuéntanos un poco a qué se deben esas declaraciones, o sea, qué les llevó a ese lugar de contradecir tal vez en cierta manera su posición anterior. Y yo creo que un poco lo que hemos charlado en Alba es precisamente con lo que iniciaba, ¿no? Y es ceder un poco ante una serie de presiones y tensiones en lo internacional, que la verdad yo no quisiera estar en ese lugar. Nosotros desde los movimientos tenemos un lugar muy claro, que es junto al pueblo de Venezuela, pero estar en esos lugares, nosotros podemos llegar a imaginar que es precisamente una tensión muy grande entre ser los pocos gobiernos de la región que por lo menos no han salido a desconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro, unos que están esperando, por supuesto estamos todos así, me
pongo de pie, me quito el sombrero y aplaudo la política exterior de México con la postura que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, con la inteligentísima jugada, creo que tuvo también su canciller al hablar y socializar, que estaba precisamente los Estados Unidos llamando por teléfono, presionando, bueno, ¿qué hubo que no han tenido la misma postura de Petro? Y la Cancillería mexicana diciendo, mil disculpas, pero nosotros respetamos la institucionalidad venezolana como cualquier otra, y creo que esa ha sido la tensión en términos de sus disputas internas, las tensiones internas, que yo creo que eso también es una agenda muy importante. Yo lastimosamente no conozco en detalle la política doméstica mexicana, pero tal vez sí la colombiana. Y hablar de Venezuela en Colombia es un elemento casi de política doméstica, es un elemento a partir del cual se dividen las aguas de los sectores, inclusive dentro de la misma fuerza del pacto histórico, inclusive dentro de los sectores que podríamos llamar progresistas o aliados, ¿no? Entonces, ahí ya te ponen una tensión que yo creo que inclusive las personas que se dedican a las relaciones internacionales tendrán que estudiar esto a futuro, porque llama mucho la atención que Petro haya salido con posturas tan para nosotros satisfactorias respecto al genocidio que comete el Estado de Israel contra Palestina, que haya sido, si se quiere, una de las voces más firmes, más condenatorias con este genocidio, pero a la vez haya sido como tan dubitativo con el proceso de Venezuela. Y creo que uno de los elementos que a mí en particular me llamaron mucho la atención, creo que a cualquier militante colombiano, a cualquier persona que conozca el conflicto social y armado en Colombia, le llama la atención que el mismo Petro, siendo un hijo de una de las históricas guerrillas del país, haya sugerido el Frente Nacional como una solución cuando sabe que el Frente Nacional generó una profundización precisamente en la violencia en Colombia. Llama muchísimo la atención. Yo no sé si es que de pronto ese día no había dormido bien, pero ha salido como con unas cosas que nos tienen como medio fuera de lugar, que tal vez está un poco vinculado con esa tensión interna, ¿no? Se cumplen 2 años del gobierno de Petro, hay una serie de reformas que se han podido adelantar, otras que no, y su política internacional ha sido muy osada, por lo menos en materia de el genocidio israelí contra Palestina y de lo que eso implica en Colombia. Entonces, por eso llama la atención, pero no tanto, digamos, en ese sentido de, bueno, compartimos la principal frontera y lo que sucede en Venezuela realmente afecta la política doméstica en Colombia, porque además somos el país principal receptor de la migración venezolana, producto de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales que están impuestas sobre Venezuela. Entonces, hay elementos para tener en cuenta y sucede un caso similar con Brasil, ¿no? Un año electoral también en este caso, donde por supuesto también las distintas fuerzas políticas están en tensión y decir hoy un compañero de Alba planteaba esto, ¿no? Venezuela está como cancelada en esta política de la cancelación. Entonces, como el que se pone al lado de Venezuela entra en una cancelación en la que un gobierno como el que está llevando adelante en esta edición el presidente Lula da Silva tal vez no quiere quedar pegado, quedar untado, como decimos comúnmente, de defender un proceso de esas características, pero lastimosamente sabemos, y yo creo que el gobierno del presidente Lula lo sabe también, por la tradición diplomática que tiene Brasil en la región, que una venia o una negación de Brasil modifica muchísimo el panorama regional. Asimismo lo de México, que sabemos que, bueno, por ahora está con una postura bastante digna y bastante coherente, y veremos entonces qué pasa en estos días, sobre todo después de que el Tribunal Supremo de Justicia dé su informe final, ¿no? Ahí vamos a decir, bueno, ¿quién va a respetar la institucionalidad, quién no? Y yo creo que también conociendo las limitaciones, así como el gobierno de Nicolás Maduro de ninguna manera contempla esas propuestas bastante extrañas, la oposición tampoco, pero por un elemento muy concreto, lo vimos el sábado. Es imposible que un candidato haya supuestamente ganado las elecciones con el 70% del que hablan, nos llenaron 3 cuadras de Caracas y las personas que hemos estado en movilizaciones del chavismo, movilizaciones ya sea el cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro o distintas otras movilizaciones, que si hay un país al que no le falta calle es Venezuela justamente, es que se llenan cuadras y cuadras y cuadras. Entonces, ¿cómo así? ¿No se supone que Edmundo González es el gran candidato que reúne y María Corina y todo ese relato, pero no te acompañan las fotos? Reúnes más gente en Madrid que en Caracas. Bueno, entonces ahí hay algo que no es muy coherente. Y como bien mencionas, Lau, justamente en esta parte de la correlación de fuerzas en América Latina, y retomando esto que tú mencionas,
el tema de Venezuela se vuelve un factor doméstico, y uno de ellos es el tema de Colombia, ¿no? En donde personajes como Álvaro Uribe han sido un actor clave en los intentos de desestabilización de Venezuela, pero también en el caso de Gustavo Petro y su gobierno. ¿De qué manera podría influir esta política en la política interna colombiana que sea María Corina Machado y su títere Edmundo González los que conduzcan el destino de Venezuela? No, y sí, como se dice, toco madera. En el hipotético caso de que eso sucediera, que además yo creo que leyendo en estos días, ¿no? Tanta difusión de análisis que ha habido, los compañeros de Misión Verdad de Venezuela apuntaban unos elementos que me parece interesante traer a colación, ¿no? Y es como, eh, no está la correlación de fuerzas global como para que Venezuela hoy sea una prioridad de las personas que buscan mantener o perpetuar por lo menos este tipo de dominación del modo producción capitalista en esta etapa con esta naturaleza. Elecciones en Estados Unidos, guerra en Europa y genocidio sobre Palestina. Es decir, estaríamos como quedados en la agenda internacional en el caso de Venezuela. Y también saben que la gobernabilidad en Venezuela realmente la garantiza el presidente Nicolás Maduro, precisamente por este elemento que tú decías, Alina. Pensemos por un instante en un país gobernado por María Corina Machado. Ahí no queda país, básicamente. Si queremos un ejemplo, podemos ver lo que está pasando en Argentina. Es el remate de todo lo que hay en términos no solamente de los bienes comunes, sino de las conquistas sociales, sino de la estabilidad económica, sino de, es casi que, bueno, un entra y llévese el que pueda, casi que una subasta de país, que sin duda es lo que propone María Corina Machado, porque ese es otro elemento, ¿no? Mucho se habla de María Corina, esto yo creo que es un elemento central, aprovechando que somos todas mujeres en este programa, ese lugar en el que se la busca poner de santa, impoluta, como si no la conociéramos de tantos años, como si no supiéramos que llamó precisamente una invasión militar de su país, como si no supiéramos tampoco quiénes son las ONGs que financian ese tipo de iniciativas y de que sea una mujer blanca, santa y pura la que quiera salvar del gran monstruo a Venezuela, ¿no? Y ni hablar de sus alianzas a nivel regional, ¿no? Que eso es un elemento que también plantea los mismos compañeros de Venezuela. Listo, ¿no quieres pegarle a María Corina? No le pegues. Fíjate con quién está aliado en tu país. Y eso es como A, B, es una cosa muy simple. Y en Colombia, pues para la muestra un botón, ¿no? Justamente. Tan amiga de los sectores que han sido, primero, golpistas desde el día 1 del proceso de la Revolución Bolivariana. Sabemos, ¿no? La tensión regional que había entre, en esos años, el gobierno del presidente Hugo Chávez y el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? De las permanentes tensiones, el permanente asedio que sufría la Revolución Bolivariana por esa política paramilitar del Estado colombiano que tenía en contra de la Revolución Bolivariana. Si se tenía en contra del mismo pueblo colombiano, imagínense contra un proyecto de socialismo del siglo XXI como vecino, ¿no? Y es justamente lo que se busca reeditar en este momento. La mejor forma de pegarle al presidente Gustavo Petro es esperar alguna declaración a favor de Venezuela. Y yo creo que ese es el difícil juego de ajedrez o de TEG, de la generación que nos esté viendo, de qué hace Petro y hacia dónde se mueve, ¿no? Si efectivamente sale en una declaración de patria o muerte venceremos, que también sabemos que no va a pasar, qué le implica hacia adentro de Colombia y viceversa, ¿no? Hay fuerzas dentro del pacto histórico que son movimientos sociales, somos movimientos sociales, que apoyamos al gobierno, pero también desde la autonomía de ser movimientos sociales, defendemos la revolución bolivariana, por ejemplo, como es el caso de muchos movimientos sociales en el país, pero hay otros que no. Entonces, esa tensión efectivamente llega a su punto culmine con el tema Venezuela, que además muy operado a nivel nacional por esos sectores vinculados con el uribismo y con los sectores más fascistas de ese relato, ¿no? La movilización que fue en Bogotá, ahí en el Parque Lourdes, uno veía a los famosos que estaban y era como casi que hacer un checklist de, les apuesto quiénes están, tal y tal, listo, perfecto. Misma gente que llama muchísimo la atención. Esto en Colombia a nosotros nos sirve mucho porque, como saben, el estallido social que hubo en nuestro país, que dejó a tantas personas asesinadas, tantas personas sin ojos, que sabemos cómo funciona, o en ese momento funcionaba la fuerza pública en Colombia, personas que les decían terroristas, vagos, vayan a trabajar, no sé qué, esas mismas personas que hoy, o no, los venezolanos que están luchando por la libertad de su país. Entonces, ahí nuevamente, como decía al inicio, esa doble vara se nota mucho, como se dice comúnmente, se nota mucho, y muestra pues las limitaciones que tiene también ese sector de la derecha colombiana,
que a la final creo que tampoco ni siquiera le conviene que María Corina Machado esté en el gobierno, porque terminaría generando un nivel de desestabilización. Yo estoy segura, absolutamente segura, que el proceso venezolano y el pueblo bolivariano va a defender su proceso revolucionario. Yo creo que hay algo en que no nos cabe en la cabeza a los que estamos metidos en la trampa de la alternancia democrática y que cada 4 años intentamos hacer algo, y es que cuando hay un proceso de 20 años, bueno, es un proceso que está capilarizado en la sociedad y que es una mala lectura que se hace desde afuera de lo que pasa en Venezuela. El chavismo no es Nicolás Maduro, no es que le ganan a Nicolás Maduro y se acaba el chavismo. Si fuera eso sería lo más simple, pero el chavismo, por el contrario, es un movimiento social que lo sostiene y eso es lo más complejo, y es un movimiento social que está dispuesto a defender y construir ese modelo más allá de cuántas operaciones de prensa quieran montar, pues está ahí. Sí, ahí sí, como dijo el presidente, si sacamos X, sacamos Twitter, bueno, ahora sí, ¿qué es lo que está pasando? Y se quedan como ahogados, como un pez sin agua en una pecera. Lau, decías hace unos minutitos, se cumplen 2 años de la gestión de Petro en Colombia. Te queremos preguntar cómo fue esa relación durante estos 2 años de gestión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que comentabas, con una frontera compartida. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, ese elemento, compas, fue justamente uno de los más rechazados por ese sector de la derecha del que estamos hablando, pero sobre todo uno de los más osados y originales del presidente Petro, que ya en campaña había hablado de la restitución de las relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, estamos hablando de una de las fronteras, de la frontera más grande de Colombia, por supuesto, con un país, pero además de un país que ha tenido una historia binacional desde el inicio de su fundación, ¿no? Estamos hablando, no se me ocurren así similitudes en la región, Argentina y Uruguay, es decir, países que comparten realmente una tradición, una cultura gastronómica, musical, una historia inclusive de la cultura de los pueblos originarios, es decir, pensar que países donde muchos colombianos y colombianas tenemos familia venezolana y muchos venezolanos y venezolanas tienen familia colombiana y hay un poco allá y un poco de acá, esos países, 2 países de esa naturaleza sin ninguna relación, con relaciones diplomáticas cortadas, desde el gobierno de Iván Duque, cortadas durante Uribe, restituidas gracias a la grandeza del comandante Chávez y su paciencia infinita, después rotas nuevamente con Iván Duque, en ese ir y venir, donde básicamente los principales afectados eran los migrantes y las migrantes venezolanas y bueno, por supuesto los colombianos, la migración colombiana mucho más vieja, histórica, que estaba en Venezuela, ¿no? Entonces, ese elemento de mucho conflicto era uno de los principales elementos de campaña, por supuesto, de preguntas de campaña, y el presidente Petro había planteado desde el inicio, esa relación hay que restituirla. No puede ser una cuestión ideológica, que yo creo que eso es un elemento que él ha planteado desde el inicio y en el que nos esperanzamos mucho sobre lo que vaya a seguir sucediendo con el conflicto alrededor de actas y debates sobre la definición del tribunal, etcétera. Y es, bueno, la relación diplomática entre los países no puede depender de una afinidad ideológica o no, porque hay una serie de personas, comunidades que se ven afectadas por esas decisiones. Y es desde ahí donde empieza el presidente Petro a hacer una serie de visitas. Yo, la verdad, no recuerdo cuántas, pero más de 3, 4 han sido en estos 2 años de gobierno, donde se lo ha visto el presidente Petro en el Palacio de Miraflores, una visita diplomática como cualquier otra, con todas las formalidades, etcétera, donde se han iniciado diferentes elementos de, bueno, restituyamos intercambios comerciales, por supuesto, abramos la frontera, los principales puntos de frontera, seguridad bifronteriza, por supuesto que como toda frontera es un corredor de los principales negocios ilícitos, corredor de narcotráfico, corredor de tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera, y donde es fundamental una política binacional. Y hasta ahora el presidente ha tenido una buena política, una intención precisamente de restituir esa relación binacional que ha sido muy bien recibida por los distintos sectores del progresismo en Colombia y, por supuesto, por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Él mismo lo dijo en estos días, ¿no? Bueno, yo hablo con Petro todo el tiempo de un montón de temas, ahora no me meto en si el conflicto, si la guerra, si la política doméstica, pero yo hablo con él de lo que nos compete, que son una gran cantidad de kilómetros de frontera y que necesariamente esta relación ojalá continúe. Por supuesto, hay gente a la que se le olvida que el presidente Nicolás Maduro, además de que ganó las elecciones, sigue su periodo presidencial, ¿no? No es que fueron las elecciones del 28 y Venezuela no tiene presidente, o sea, queda además de su periodo en curso un tiempo y ese tiempo tiene que continuar precisamente esa política donde la verdad que los principales beneficiados han sido los millones
de venezolanos que viven hoy en Colombia y que tienen una política migratoria especial y que tienen efectivamente una recepción, una inmersión inclusive en la economía colombiana, en los sectores productivos colombianos, precisamente esa construcción binacional que es la que originalmente el presidente Petro empezó a explorar con Maduro y que siempre fue bien recibido desde Venezuela. Ahí hay un elemento muy importante que recordar siempre, y es que a pesar de la hostil política exterior que tenía Colombia con Venezuela, Venezuela fue un país que siempre estuvo dispuesto a las puertas del diálogo y a restituir cualquier relación. Eso lo decía todo el tiempo el comandante Chávez y lo dijo Nicolás Maduro desde que ganó la presidencia después de la muerte del comandante. Nunca la hostilidad fue de parte de Venezuela, es más, todo lo contrario. Como digo Maduro, hoy Maduro es garante, Venezuela es garante justamente del proceso de paz que se está llevando a cabo con el ELN, fue acompañante de los procesos que se llevaron a cabo con las FARC, es decir, siempre ha estado del lado, casi que ha sido Colombia quien ha querido darle la espalda y bueno, esperemos que esta no sea la oportunidad donde esa espalda se dé definitivamente, sino todo lo contrario. Bueno, Lau, queríamos volver un poco a la perspectiva de la articulación regional continental a que haces parte, Albo Movimientos. Justamente un poco lo que decías del papel de Venezuela en la región como centro de muchas campañas, de muchas iniciativas de solidaridad. Cuéntanos un poco de la perspectiva de Albo Movimientos, el ejemplo que da Venezuela para los pueblos, no solamente de la región, pero también del mundo, de la solidaridad, tanto con la región, pero la solidaridad que brinde a los pueblos del mundo. Sí, yo creo que ese es también uno de los elementos por los que se le pega a Venezuela, y es que Venezuela no solamente representa un proyecto soberano en términos nacionales, que así es, sino lidera un proceso regional de integración alternativo a el diseño de la doctrina Monroe que está en curso en nuestro continente hace 200 años, aunque a la gente le parezca un nombre viejo y poco importante, es lo que está precisamente detrás de esa política imperialista de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Venezuela fue impulsora desde el inicio de un proyecto no solamente que sea integrado en términos comerciales o productivos, que si quieren podíamos pensar antes en la propuesta de Mercosur, por ejemplo, de alguna integración regional más en términos comerciales, sino la propuesta que hacía el comandante Chávez y que hizo junto a Fidel de pensar una integración regional de complementariedad, de cooperación, de solidaridad, ¿no? Desde esa perspectiva más revolucionaria justamente de esos procesos y que afortunadamente es una propuesta que va mucho más allá de esos hombres con lo grandiosos que fueron, pero que los trasciende en su individualidad, ¿no? Fue una idea de Chávez y de Fidel, pero que implica la defensa de ese proceso revolucionario. Entonces hoy Venezuela configura y ha configurado, si se quiere, esa retaguardia de los movimientos y de los proyectos alternativos al modelo de producción capitalista y que por lo menos busca otras formas de avanzar en términos de la producción local, no más pensar en la propuesta del Estado comunal en Venezuela, de lo que implica eso para la vida cotidiana precisamente de los movimientos, del pueblo venezolano, ya es totalmente distinto a cómo funcionan las relaciones en los otros países. Y eso vinculado con un proyecto de integración regional que piense una lógica desde la complementariedad, desde la integración y la unidad, ¿no? Desde ese elemento bolivariano justamente, que tampoco es que se lo inventaron Chávez y Fidel, no nació de un repollo, ¿no? Precisamente son hijos de ese proceso de la primera independencia y que pone esos elementos de solidaridad, esos elementos de integración sobre la mesa, que es realmente lo que se está buscando atacar. Eso lo sabe perfectamente ese diseño imperialista. No solamente es Venezuela con su modelo nacional, sino es Venezuela con lo que implica para la región, que ya lo dicen inclusive estos devenidos en demócratas y bueno, la derecha efectivamente, que plantean, ¿no? Pegarle a Venezuela es pegarle a Cuba, es pegarle a todos los procesos revolucionarios, es atacar precisamente un proyecto alternativo. Por eso es tan importante, y nosotros lo planteábamos en el comunicado, no podemos dejar sola, o sea, dejar sola a Venezuela en este momento es realmente de una actitud muy pusilánime de aquellos sectores que en algún momento se sintieron recogidos y articulados con ese proyecto de integración. ¿Cómo así? Si estamos integrados porque vivo a Chávez y Fidel y me sacó la foto y pongo a Chávez acá en mi biblioteca, pero 10 años después, no tengo dudas sobre Nicolás Maduro. Eso no tiene ninguna carta de presentación, precisamente, porque es muy utilitario, si no, esa solidaridad.
Venezuela estuvo ahí siempre. Nosotros tenemos que estar entonces también para Venezuela, que es un poco lo que planteamos. Y un elemento central, lo que se busca hacer en Venezuela es un laboratorio. Nosotros hablamos de que en Argentina, por ejemplo, tenemos efectivamente el laboratorio de un gobierno de estas características, donde lo que le están haciendo a Argentina se lo pueden hacer a cualquiera de nuestros países. Si ustedes siempre hablamos acá en Argentina, si preguntamos un año atrás, tal vez no, ya estábamos muy cerca de la debacle, pero hace 2, si un país como Argentina, con su tradición democrática, con los derechos humanos, con las conquistas sociales, podía tener un presidente como Milei, todo el mundo decía, imposible. Bueno, justamente hoy lo vemos, la realidad es esa. Entonces, si nosotros dejamos hoy que la OEA, que la Unión Europea, que las Naciones Unidas, que Estados Unidos o cualquier otro gobierno decida, opine sobre un proceso electoral doméstico que se desarrolló de manera totalmente legal, legítima y ante los ojos de más de 900 veedores internacionales, porque esa es la otra, ¿no? Decía Lula, no, que vayan veedores internacionales. Hola, yo no soy imaginaria, estuve ahí, y efectivamente hubo. Lo que si nosotros dejamos que eso le pase a Venezuela, los siguientes somos nosotros, cualquiera de nuestros países. Entonces, ¿por qué si se intervinieron las elecciones en Venezuela? Bueno, mañana gana el que no quieren en Argentina y listo, o en Chile, o en Paraguay, o en Colombia, o en donde sea. Porque eso sí, no dan puntadas sin dedal. Entonces, ahí efectivamente es fundamental entender que defender la soberanía de Venezuela es defender la soberanía de toda la región. Mejor dicho, por cualquier vía, ya sea por una vía de solidaridad internacionalista, de defender la revolución que estuvo ahí para nosotros, o así sea para defenderlo de uno mismo, para decir, no, si yo dejo que esto pase acá, me va a venir a pasar a mí pasado mañana. Defender lo que la democracia, la soberanía, la institucionalidad venezolana es defender la mía propia. Si es que ya la primera parte del examen no la pasamos y no nos importa entonces la revolución, bueno, por lo menos que sea por lo propio. Pero ahí es fundamental entonces defender ese lugar que ocupa Venezuela en el proyecto de integración regional y que además es lo que más les duele, ¿no? Que siga y que continúe y que el comandante Chávez siga vivo aunque lo hayan querido enterrar y que ese proyecto de Fidel siga vivo, aunque pues no les gusta y no sea popular y no seamos tendencia a las redes sociales, pero pues ganamos las elecciones. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí sí, como decía el comandante, Águila no caza moscas, diputada, no hay nada que hacer. Para cerrar, Lau, contale un poco al público de qué se trata la plataforma de Alba Movimientos, qué objetivos tiene y contanos un poco a propósito de la solidaridad justamente entre los pueblos de la que hablabas recién. Impulsaron una campaña global por la democracia y la soberanía, Estados Unidos fuera de Venezuela. Bueno, contanos también qué actividades llevaron adelante. Buenísimo, Lu. Sí, compas, nosotros y nosotras, desde Alba Movimientos, que como decía al inicio, somos una articulación de movimientos sociales y populares que nace con el horizonte puesto en el ALBA, que bueno, en el primer programa de Disputando el ALBA estaba precisamente su secretario general en esta idea de la creación del proyecto del ALBA de los estados, y bueno, un poco a inicio justamente de este siglo vimos, digamos, las limitaciones de esa articulación entre estados y nos pusimos el reto de construir también la articulación de movimientos. Entonces, Alba Movimiento surge como ese acompañamiento, ese elemento también que va caminando hacia el horizonte del ALBA con esos mismos principios, pero desde la perspectiva de los movimientos sociales y como decía al inicio Alina, pues articulamos alrededor de 25 países, más de 400 organizaciones de distintas naturaleza, característica, pero que nos recogemos y abrazamos alrededor de los principios del ALBA y en particular, bueno, en este caso, por supuesto, en la defensa de la revolución bolivariana y de muchos otros procesos, por supuesto, revolucionarios en la región y en el mundo. Y en ese marco, pues adelantamos una serie de campañas de solidaridad siempre, en este caso de solidaridad y defensa urgente de la revolución, que fue esta campaña por la democracia y la soberanía, Estados Unidos fuera de Venezuela. Como decía al inicio, no hay que ser demasiado inteligente para saber quién está detrás de toda esta ofensiva en contra de la revolución bolivariana. Y ahí buscamos precisamente adelantar una serie de jornadas internacionales de movilizaciones a las embajadas de los Estados Unidos, pero también en defensa a las embajadas de Venezuela. Ya sabemos que en los distintos años con las ofensivas siempre se intenta ocupar la embajada de Venezuela, deslegitimar las instituciones venezolanas, entonces también un acompañamiento en los distintos países a esas embajadas, por supuesto acciones virtuales, acciones de formación política también, porque entendemos que en general la gente no es muy inteligente la que se cree esos relatos, pero creemos que tal vez es una falta justamente de formación política y de pensar un poquito cuáles son esos temas que se van instalando y que se van repitiendo como verdades. Entonces,
bueno, la dictadura de Venezuela, bueno, momento, vamos a hacer espacios de formación, de qué hablamos cuando hablamos de Venezuela, qué es el proceso, cuál es su historia, entonces también en ese sentido, acciones de formación política virtuales y por supuesto acciones comunicacionales, ¿no? Que en eso pues no podemos ser inocentes de creer que solamente yendo a la puerta de las embajadas con carteles vamos a lograr ganarle y disputar justamente a ese proceso. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, hay que también hacer acciones virtuales, entonces esas campañas también están en nuestra página web, que después la pueden consultar, tiene todo un paquete gráfico que pueden descargar, está disponible para poder descargar en diferentes idiomas, en lo que planteamos justamente pues esa defensa de dos elementos centrales, democracia y soberanía. No hay que darle demasiada vuelta. Cualquier país tiene un proceso electoral de manera democrática y soberana y de esa manera decide efectivamente cuál es el final de ese proceso electoral, que es lo que estamos planteando en el caso de Venezuela. Así que solamente va a poner en esa campaña o vamos a intentar visibilizar también cuáles son los argumentos con los que vamos a debatir, entrar en esa batalla de las ideas con las grandes fake news y las grandes mentiras que se buscan instalar. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar también un documento pedagógico con los distintos elementos de, bueno, cómo funciona el sistema electoral venezolano para evitar confusiones, también cuál es el lugar que cumple Venezuela en esta guerra híbrida, por qué Venezuela ha sido víctima de una guerra híbrida de diferentes naturalezas para tratar de acabar el proceso revolucionario y por supuesto también cuál es el lugar que ocupa a nivel global en términos geopolíticos, ¿no? ¿Qué significa Venezuela cerca de los BRICS? ¿Qué significa Venezuela en un proyecto articulado con China? ¿Qué implica para el imperialismo de los Estados Unidos esa articulación y por qué hay tanta preocupación? Así que ahí estamos con esa campaña que, como digo, está acá en América Latina, la estamos coordinando desde ALBA, pero también a nivel global junto con la Asamblea Internacional de los Pueblos. Entonces, si entran ahí a la página de ALBA, albamovimientos.net, van a encontrar la campaña para descargarla y, bueno, poder sumarse a esta defensa de Venezuela en diferentes lugares donde sea que estén, tómenla y hagan la propia. Pues queridísima Lau, siempre es un gusto hablar contigo, debatir y pues bueno, ahora es un gusto también estar contigo disputando al alba, así que este es también tu espacio, el espacio de las y los compañeros que estamos tratando de dar esa batalla mediática, ideológica por ese sentido común y qué mejor que sea también de la mano de quienes están al frente también de estas campañas que tú nos planteas y que pues esperemos que las audiencias vayan y la consulten, que no es menor, es un momento que creo que es de quiebre para esa nuestra América en la que creemos, por la que militamos, así que agradecerte profundamente, querida Lau, que nos hayas acompañado el día de hoy. No, a ustedes y a disfrutar el alba y qué alegría de este programa. Ahí la sigo viendo. Abrazos, compa. Muchísimas gracias, querida Lau, a disputar y a vencer para construir esa alba. Así que pues muchísimas gracias, querida Lau, y pues vamos con otro querido tema, varios temas en realidad, que es esas disputas también en nuestros países, y arrancaría un poco hablando y tratando de ligarlo, compañeras, a lo que estamos viendo justamente en Venezuela, y algo muy similar está pasando en el caso de México. Sin prueba alguna, se está tratando de crear esta idea de que sí hubo un fraude en México el pasado 2 de junio, aun cuando vimos que no solamente la gente, al igual que en Venezuela, abarrotó las urnas ese pasado 2 de junio, sino que además gana la primera mujer en la presidencia en México, una mujer de izquierda que viene del movimiento estudiantil, que ha acompañado las diversas luchas bueno, también en América Latina, pero sobre todo en diferentes estratos aquí en México, así que ya anunció también su gabinete, ya se va consolidando en este periodo de transición el gobierno de Claudia Sheinbaum. Llegan varias mujeres también a las gubernaturas, una de ellas también Clara Brugada en la Ciudad de México, quien también recién hoy anunciaba también un gabinete también lleno de otras tantas mujeres para dar esa disputa hacia la izquierda en la Ciudad de México, en el país, y las derechas no están muy felices en el caso de México, una derecha derrotada electoralmente, pero que también no ha logrado fracturar ese sentido común en México, no ha logrado sino su derrota ideológica, política, y que hoy se traslada en una llamada marea rosa que tiene al
frente a esa Xóchitl Gálvez, una mujer que dijeron tal cual María Corina Machado. Yo hago mucho esta burla de Xóchitl Corina Machado Gálvez, porque están utilizando exactamente la misma estrategia, que es a través de los grandes medios corporativos tratar de dar una disputa que no logran sostener ni en las urnas, ni en las calles, ni en ningún lado. Veíamos el fin de semana de un lado a María Corina Machado teniendo muy poco éxito en la convocatoria, pero también veíamos a Xóchitl Gálvez a las afueras del Instituto Nacional Electoral, también con un puñado, apenas unas 400, 300 personas clamando fraude, lo cual era evidente, sin prueba alguna. Pues no logra ni siquiera ya impactar en medios de comunicación, que es muy interesante también esa reconfiguración. Muchos de ellos le han dado la espalda a esa derecha que inflaron, a esa derecha a la que le apostaron, y están buscando esa nueva Xóchitl Gálvez, esa nueva María Corina, esos nuevos rostros que logren poner sobre la mesa que la vía es una derecha que ha fracasado y que hoy está pues también añorando que se vuelva a esos 80s, 90s, esas décadas en donde el neoliberalismo tenía un pleno apogeo, que hoy no logra consenso también dentro de las propias derechas aquí en México. Y para cerrar, pues contarles que ya estamos a tan solo unos días de que ese sector incluso de ultraderecha mexicana llegue con refuerzos aquí a la Ciudad de México. Ya habían venido hace 2 años en esta cumbre CIPAC, esta conferencia de acción política conservadora, en donde ya también había venido Javier Milei antes de ser el candidato en su momento en Argentina. Había venido Jair Bolsonaro, bueno, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, Donald Trump a través de un mensaje. Y vienen a reforzar a ese sector de ultraderecha, que si de por sí las derechas electorales están terriblemente derrotadas en las urnas, la ultraderecha, ni les cuento, no logra todavía, afortunadamente, lo cual no hay que desestimar, no logra tener eco en este país. Así que viene Javier Milei en unos días a través de esta conferencia. Se esperan algunas protestas también, algunos llamados. Ya la comunidad argentina en México ha llamado a una protesta en el Ángel de la Independencia el día sábado al mediodía. Así que veremos también qué eco y qué plantean, porque hace 2 años vinieron en realidad a regañar a la derecha de que no estaba siendo suficientemente de ultraderecha. Así que pues eso por el tema de México, y sé que nos querrás contar también qué está pasando al sur, querida Luciana, qué está pasando justo en esa Argentina donde nos van a mandar a Milei a México en unos días. Bueno, lamento que Milei vaya por tus tierras, Alina. Bueno, sí, repasar un poquito una de las políticas de los últimos días de Javier Milei. Pasaron, como sabemos, 8 meses desde que asumió Javier Milei, y el balance general es extremadamente preocupante en Argentina, pero hoy vamos a hablar un poquito de políticas clave para el proceso de memoria, verdad y justicia que este gobierno intenta desarticular o desmantelar como política pública. Ya teníamos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, una falta de presupuesto para el mantenimiento de los sitios de memoria, un desguace de las entidades que sostienen justamente el cuidado de la documentación que sirve para los juicios y las causas de lesa humanidad en nuestro país. Tuvimos que soportar declaraciones negacionistas o que avalan nuevamente la teoría de los 2 demonios en nuestro país. Ahora se suma, la semana pasada, Javier Milei ordenó mediante un decreto de necesidad y urgencia la disolución de la Unidad Especial de Investigación, que está dedicada a la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, y que también depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI. Estamos hablando de la dictadura del 76, esa dictadura que se cobró más de 30.000 desaparecidos, con un plan de exterminio político, además de un proyecto económico de endeudamiento y pobreza, al que justamente el periodista también desaparecido Rodolfo Walsh llamó de miseria planificada en su carta abierta a la Junta Militar. Ese mismo día, Rodolfo Walsh fue baleado y secuestrado en el centro porteño por un grupo de tareas, el día que denunció justamente ese plan de miseria para nuestro país. Bueno, volvemos a esta unidad especial de investigación sobre la que Milei insiste en avanzar, es la que asiste justamente a la justicia en casos de posible sustituciones de identidad. Recordemos que ya son 137 los casos resueltos de personas que justamente recuperaron su identidad y se pudieron reencontrar con sus familias. Sigue por parte del gobierno de Javier Milei la búsqueda de impunidad para los represores, a los que
los integrantes del gobierno nacional van a visitar a las cárceles. Justamente hace pocas semanas sucedió esto, justificándolo como visitas humanitarias, argumentando que es el caso de una de las diputadas de La Libertad Avanza, el espacio que conduce Milei, que no sabían ellos de quién se trataban, ¿no? Estos genocidas que están encarcelados justamente por la última dictadura militar. Mientras que dicen que no hay plata, desmantelan justamente esta unidad especial, el gobierno eleva en 100 millones de pesos adicionales el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia, justamente con gastos reservados, es decir, no se va a conocer el destino de estos gastos en la Secretaría de Inteligencia, ni va a haber rendiciones para las cuentas públicas, ¿no? En este sentido. Bueno, estamos muy preocupados en este país por el cierre de este organismo. Claramente esto es un grave retroceso en las políticas de derechos humanos que se constituyeron y se consolidaron desde el regreso a la democracia en el 83 en nuestro país, puntualmente también gracias al esfuerzo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estos días estaremos también profundizando en este tema, pueden seguirlo por las redes de Barricada TV. Y ahora le doy el paso a mi compañera Zoe. Bueno, esa semana arranca la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos. Es un momento que sabemos, lastimosamente, los ojos del mundo están puestos en Chicago esa semana por la importancia y el rol y el papel que juega Estados Unidos en la política internacional. Esa semana se va a concretizar la nominación oficial del Partido Demócrata a Kamala Harris para la presidencia. Se va a llevar a cabo una serie de reuniones proclamando que ella va a salvar la democracia, va a derrotar a Trump. Sin embargo, afuera de las instalaciones de esa convención en Chicago, hay decenas y decenas de protestas, de movilizaciones, de reuniones de los movimientos populares y sociales de Estados Unidos que tienen muchos temas para discutir con ese partido. Ese partido que es de Joe Biden, que ha liderado, ha apoyado, ha respaldado un genocidio en tiempo real, o que sigue apoyando, respaldando, financiando un gobierno y un partido que se ha negado a respetar, a proteger los derechos de las mujeres, de las comunidades migrantes, de todas las comunidades perseguidas, y a la vez sigue proclamando que son los defensores, las defensoras de la democracia. Entonces es un momento de mucha, tensión, de reclamo, de denuncia de ese partido que realmente representa nada más y nada menos que los intereses imperialistas en el mundo. Entonces, no solo reprime a los pueblos del mundo, no solo el gobierno de Joe Biden apoya los intentos de golpe en Venezuela, no solamente apoya el genocidio en Palestina, pero también vulneriza, o sea, pone en riesgo muchas de las conquistas de la clase trabajadora en ese país y no ha avanzado en ninguna política social para el bienestar de la población acá en el país. Entonces, hoy hay movilización, las personas están en las calles exigiendo una verdadera democracia, un partido que va a terminar el genocidio, pero saben que ese partido es nada más y nada menos que de la clase élite en ese país. Entonces, vamos a ver muchas, seguramente felicitaciones por parte de líderes progresistas en el mundo que creen que Kamala va a representar algún cambio, pero es importante tener en cuenta lo que realmente hacen esos políticos y lo que vamos a ver, en noviembre y después. ¿No? Todavía las encuestas no están decididos sobre quién está adelante. Ahora están dando un margen de ventaja a Kamala, pero vamos a ver qué pasa en noviembre, que todo puede cambiar, todo puede pasar. Es un año de elecciones muy intensas, México, Venezuela, ahora Estados Unidos, entonces vamos a ver qué pasa, pero esta semana Kamala sale como candidata.
Y bueno, vamos cerrando con ese segundo capítulo con Disputar el Alba, presentada por De Raíz de México, Barricada TV de Argentina y People's Dispatch, un medio internacional. Nos pueden seguir acompañando cada lunes a las 19 horas de México, 22 horas de Argentina y 21 de Caracas, Venezuela. Así que nos veremos la próxima semana. Escríbanos, síguenos en las redes sociales, en todos los medios. Es una tarea de los pueblos de seguir apoyando y siguiendo los medios que realmente están dispuestos a contar la verdad de los pueblos y lo que los medios hegemónicos no te quieren contar. Así que síguenos en las próximas semanas. Gracias, un abrazote, Gracias. chicas. Hasta el próximo lunes. Chao. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Haré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.